Qué fuerte lo que les voy a comentar. El ejército masacraba a elementos del crimen organizado, pero jamás se supo de estas masacres, porque resulta que los cuerpos fueron desaparecidos por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Y me van a preguntar ustedes, ¿el ejército mata y desaparece entonces? No. El ejército se encargó de matar, pero el crimen organizado de desaparecer. Un triángulo amoroso de verdad brutal. Es la columna que hoy voy a leerles de Héctor de Mauleón, del pacto del gobierno de AMLO con los grupos criminales. Quédese porque está tenebrosa. Tú sabes quién soy y es momento de decir la verdad. En el sexenio de Morena desaparecen 19 niños, niñas y adolescentes al día. Cada 15 minutos matan a una persona. Diariamente son asesinadas 10 mujeres. 14 personas desaparecen cada día. Decapitaciones cotidianas, el sexenio más violento en la historia. Y aún sabiendo todo esto, te seguiré mintiendo. ¿Es esta la continuidad que quieres? Este 2 de junio, sal a votar. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Y me da mucho gusto saludaros. Oiga, en la mañana ya estaba muy cansadito. Bueno, no en la mañana porque hice video hace rato, ¿no? Así sí se me ven lo madreado, dijeron. Un amigo escribió, bueno, un seguidor. Troll, te ves muy mal. ¿Que estás enfermo? No, estoy cansado, eso es lo que estoy. Pero muy contento porque fuimos a Guerrero. Estuvimos en Chilpancingo y Tasco con mi amiga Adriana Dávila y en unos foros impresionantes. En fin, ya les contaré. Oigan, tenebroso este tema. Brutal. A Felipe Calderón se le ha cuestionado por la guerra contra el narco. A Felipe Calderón se le ha señalado de haber iniciado una guerra que antes no había y que definitivamente había convertido al país en un reguero de sangre. Ayer precisamente veía las estadísticas de los niveles de inseguridad a nivel de Latinoamérica frente a otros países y el cómo México ha ocupado distintos lugares. Es asombroso porque sí, en los años 70 México era uno de los países más inseguros de Latinoamérica, de los 5 primeros. Pero luego logró decrecer y se convirtió en uno de los países más seguros de Latinoamérica. Se descendió la tasa de criminalidad de una manera brutal. Y navegábamos en uno de los países más seguros, menos inseguros. Y ciertamente cuando llega el sexenio de Felipe Calderón, se disparan las cifras. Y se ve exactamente cómo comienzan a dispararse, y las de Peña Nieto igual, pum, 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 Peña Nieto para arriba. De hecho, el último año del sexenio de Fox comienzan a verse los números, cómo empieza a incrementarse la violencia en México. Con Calderón se suelta por completo y con Peña continúa. Sin embargo, no pasábamos del 4º lugar y así. ¿Por qué se incrementan las cifras cuando
Felipe Calderón hace la guerra contra el narco. Hasta hoy entiendo una queja que ha tenido López Obrador. Siempre acusa a Felipe Calderón de haber convertido este país en un reguero de sangre. Y habla de la guerra. El tema es que la gran mayoría de los muertos eran sujetos que se dedicaban al crimen organizado. Y se incrementan los niveles de inseguridad en este país por el número de víctimas o muertos. Entonces, si salen el ejército y la Policía Federal y comienza a combatir al narco, y comienzan a haber bajas en las filas del crimen organizado, y si estas se contabilizan, pues lo que marcaba es que Felipe Calderón tenía un sexenio sangriento. Pasó de poquitos muertos que había en el país a muchísimos muertos. Pero estos muertos eran porque se estaba combatiendo al crimen. Y de estas cifras se agarraban para armar una campaña brutal contra Felipe Calderón por ensangrentar el país. Pero la realidad es que lo vivimos en el sexenio de Calderón. Los muertos eran del crimen organizado. En el sexenio de López Obrador, los muertos son de los ciudadanos. Hoy mataron hace ratito, viendo la nota, digo, uno de tantos que murieron mexicanos. Ahorita vi a un transeúnte que iba en Garibaldi y le dieron 2 balazos por querer asaltarlo. Ahí sobre una de las avenidas más concurridas. Y hoy el clima de inseguridad está brutal. Vengo llegando de Guerrero, imagínense, estuve en Chilpancingo y en Tasco. No me lo cuentan, lo viví, lo escuché y vi cómo viven las familias. No vivíamos así con Calderón, ¿eh? Con Calderón se sabía que había una guerra y que había un combate al crimen y que estaban dándose con todo y cabezas tiradas, pero eran los criminales. Hoy esos criminales rebasaron al Estado, que nadie los detuvo, y las víctimas hoy son los ciudadanos comunes y corrientes. Pero cuando comparas el sexenio de Felipe Calderón, inclusive el de Peña Nieto, con el de López Obrador, ya superó en todas las cifras de criminalidad, de homicidios, y entonces se pone el sexenio de López Obrador como el más violento y en donde ha habido más muertes implicadas por el crimen organizado o por el crimen en general, pues. Con la columna que vamos a leer ahorita de Héctor de Mauleón, se le va a poner la piel chinita, de verdad le van a dar escalofríos, porque, insisto, si de pronto tienes muchas cifras de muertos, pues te conviertes en un país con alta criminalidad. Pero si de pronto nos enteramos que López Obrador ha ocultado las cifras, entonces, ha ocultado las cifras y ya es uno de los sexenios más sangrientos en la vida de este país. Imagínense si no hubiesen ocultado las cifras, ¿cómo estaría el país en números de muertes? Bueno, pues López Obrador, según la columna, ha ordenado a las Fuerzas Armadas que sí combatan, pero que desaparezcan a los muertos. Y para desaparecerlos no utiliza al ejército, utiliza el crimen organizado. Les leo que es brutal lo que hoy viví. Y voy a dejar esta imagen porque la verdad es que es la que se merece.
El pacto del gobierno de López Obrador con grupos criminales, publica Héctor de Mauleón en el Universal. La indicación fue esconder cadáveres, desaparecer a las víctimas para que López Obrador presentara gráficas engañosas en su mañanera. A fines del 2020, bueno, pues déjenme aumentar el aumento de la letra del tamaño porque ya estoy ciego. A fines del 2021, fuerzas del ejército mexicano mataron a 400 integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán y desaparecieron los cuerpos. ¿Cómo? ¿El ejército? No. Los desaparecieron con ayuda de un grupo criminal local. Según un informe dado a conocer la semana pasada por la organización internacional Crisis Group. La intención era que López Obrador pudiera presumir una baja en los niveles de violencia. La violencia se mide por las personas asesinadas. Y si escondes los cuerpos, ya no vas a tener un alto número. Crisis Group asegura que hubo un acuerdo entre las cúpulas militares y los líderes criminales para que estas organizaciones ocultaran la violencia que perpetran. Desaparecieron los cuerpos, enterrados, quemados, fundidos en ácido, como fuera. Como solo los criminales saben hacer. Y López Obrador necesitaba de esa experiencia para desaparecer a los muertos. Híjole, bueno, esto debería de ser un escándalo, esto debería de verdad, de volcar las urnas en favor de que se vaya Morena. Pero están más preocupados porque perdió el Cruz Azul. Según el documento El laberinto de los generales, crimen militares en México, así se llama el documento, El laberinto de los generales, crimen y militares en México. Hay que buscarlo de esa manera. Elaborado a partir de entrevistas con mandos del ejército, comandantes policíacos locales, jefes criminales e incluso sicarios, hubo un acuerdo para reducir la violencia visible a cambio de que los grupos del crimen organizado pudieran diversificar sus operaciones de tráfico, incluyendo drogas nuevas como fentanilo, ampliar sus redes de extorsión, expandir su control de negocios legales, asumir un mayor control sobre las comunidades y los gobiernos locales. Luis Estrada, el autor de los otros datos, ahora que estuvimos estando en las conferencias, viajamos en auto juntos un buen trayecto de Chilpancingo a Taxco. Y ahí Luis me venía explicando cómo operan los cárteles y por qué es que las ciudades se convierten en una condición terrible de inseguridad. Dice, cuando domina un solo cartel, dice Luis Estrada, se tiene este registro, que cuando en una ciudad o población domina un solo cartel, hay paz, hay estabilidad. Que el problema de las ciudades en conflicto es el enfrentamiento entre dos o más carteles que intentan, apoderarse del territorio por completo y echar fuera al cartel que estaba posicionado o viceversa, defender la plaza y sacar al invasor. Que este es el problema, el gran problema de López Obrador, según este documento, insisto, El laberinto de los generales, crimen y militares en México, ya publicado. Según este documento, entonces hay un acuerdo entre el presidente y grupos criminales para que se quede un solo grupo. Es decir, llegan y matan a 400 líderes del cartel Jalisco. Pues en automático, ¿qué cartel va a dominar ahí? Seguramente algún cartel local que tiene relación con su competencia, que sería el cartel de Sinaloa. Y de pronto entonces vamos a ver que el acuerdo es que se quede un solo cartel y favorecen al cartel que siempre se le ha visto involucrado al presidente con él,
Y para eso utilizan carteles locales y de esta forma se lavan las manos de que el gobierno esté enterrando o desapareciendo gente, que no se prestó el ejército, pero sabe qué ocurre, porque entran, combaten, asesinan y ahí dejan los cuerpos, para que sea el crimen organizado el que llegue y se deshaga de ellos, para que al final no se den noticias de cuántos muertos hubo en determinado operativo. Perdón, ando cansado. El gobierno de López Obrador desplegó tropas en el país en una escala nunca antes vista. Fíjense que alguien me había comentado eso. Pero esa medida, asegura el informe, solo logró una pequeña reducción en el control que ejercen sobre estados y ciudades y comunidades los grupos del crimen organizado. Sí ha desplegado muchas tropas, mucha presencia de tropa, pero en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Colima, entre otros estados afectados por la delincuencia organizada, señala el informe del que estamos hablando, un acuerdo de coexistencia que permitió a los cárteles obtener ganancias y ampliar su control sobre comunidades siempre que se redujera la violencia visible, es decir, no queremos más muertos y si hay muertos se llevan a sus muertos. Y ha habido, de hecho hace tiempo se videograbó una masacre, ¿recuerdan? Llegaron unos sujetos a un velorio, sacaron a determinadas personas, los pusieron en la calle así, los acribillaron, pero se llevaron los muertos. Y en la gran mayoría de los eventos que ha sucedido se han llevado los muertos. De hecho, sí se reportan enfrentamientos, pero a veces también se sabe que se llevaron al muerto. Lo que se está narrando aquí es que esos muertos se los llevan para que no se sumen a los números de homicidios y así López Obrador pueda presumir que ha bajado. Un pacto entre el gobierno y grupos criminales, dice este documento. En febrero del 2022, un líder criminal asistió al velorio de su madre en San José de Gracia, Michoacán. Es el que les estoy comentando. De ahí lo sacaron integrantes de un grupo del crimen organizado y lo fusilaron en la calle contra una pared, al lado de otras 10 personas. Un video que mostró las imágenes del fusilamiento se popularizó en redes sociales, pero los cuerpos de los fusilados no aparecieron jamás. Testimonios dicen que los mismos criminales se llevaron a los muertos. Según los testimonios recabados de aquel día, los cadáveres fueron levantados de la calle y subidos a las bateas de las camionetas. Más tarde llegaron personas con la misión de eliminar de la acera las manchas hemáticas, a borrar la sangre. Según Falco Ernest, investigador experto en crimen organizado, soldados y delincuentes formaron un frente conjunto contra el cartel Jalisco Nueva Generación, coordinando sus operaciones e incluso luchando uno al lado del otro. Decenas de sicarios fueron asesinados. International Crisis Group asegura que esas muertes no se reflejan en la estadística de homicidios y desapariciones que registra el gobierno federal. La organización afirma que intentó hablar con el gobierno de López Obrador y su gabinete de seguridad, pero las autoridades federales rechazaron entrar en diálogo con los investigadores. Más de 80 entrevistas con jefes militares, policías, funcionarios estatales, especialistas en crimen organizado, académicos, líderes delincuenciales e incluso sicarios sustentan el informe, que sostiene que hubo una oferta por parte del gobierno para que los cárteles bajaran los niveles de violencia a cambio de mayor control territorial. En algunas zonas, las operaciones militares cesaron por completo, mientras los cárteles avanzaban en el control de los territorios. De acuerdo con el informe de un alto mando de la Marina,
confesó que al llegar al poder López Obrador se recibió la instrucción de cesar todas las operaciones de inmediato. Todas. Se me detienen todos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que estoy leyendo! La indicación, reveló Falco Ernest, fue esconder los cadáveres, desaparecer a las víctimas de homicidio en vez de exponerlas públicamente. Todo para que López Obrador pudiera presentar sus gráficas engañosas en las mañaneras. Un terrible y verdadero escándalo, que insisto, esto que están escribiendo, que Héctor de Mauleón, pero que pertenece a este documento publicado por Crisis Group, debería de convertirse en algo que ahorita tuviera incendiado el país para que se largaran en Morena. ¿En qué momento nos volvimos tan indolentes con el tema de la inseguridad? ¿En qué momento? Bueno, pues es una columna bastante dura, bastante real, que a mí me deja muy en claro que hay sin duda una serie de elementos que te da esta investigación que te ayudan a entender el por qué algunas cosas durante estos 6 años. Es una bestia quien gobierna este país, y la verdad me preocupa mucho, porque aún ganar a Xóchitl Gálvez, que va a ganar, que tiene que ganar, que solamente con nuestra ayuda va a ganar, porque los ciudadanos, los mexicanos debemos de movilizarnos por completo el 2 de junio. Pero aún así, con Xóchitl sentada en la presidencia, va a ser muy difícil. Muy difícil, y le va a costar trabajo y arriesgará su vida, sin duda. Porque estos acuerdos entre el ejército y el crimen organizado construyen amistades también, ¿eh? O sea, primero es una situación de una orden del jefe, y ahí van y la cubren, pero después comienza a gustarles la relación. El crimen organizado les resuelve, les dice, ahí está mi competencia, ahora va a haber un embarque. O sea, es el mismo crimen organizado el que ayuda al ejército y trabaja conjuntamente. Esa relación va a estar muy difícil de romper, y sin embargo se puede, pero va a requerir de una gobernante que sí tenga interés de hacerlo. Decía Xóchitl, tengo huevos. Yo creo que eso se ocupa, pero también se ocupa la capacidad, y ella lo tiene. Se ocupa que no esté amarrada y sujeta a compromisos, y ella lo tiene. Yo creo que no hay de otra. Este 2 de junio votamos por Xóchitl, y de verdad, todos esos pendejos que siguen escribiendo para que voten por Gilberto Lozano y Verástegui, de verdad, ya los estamos depurando, no, en este canal somos Xochilovers, si les gusta o no les gusta. En fin, y somos Xochilovers porque no hay de otra, ¿eh? O sea, no hay de otra. O le entramos o le entramos. En fin, bueno, yo los dejo. Quiero decirles que sí está el reportaje. De hecho, en este momento... Ay, espérenme, porque puse el de Claudia. Espérenme tantito. Les pongo nada más rápido en pantalla. Ese es el reportaje. Es muy extenso. Es completo. Es la página de Crisis Group. Miren nada más. Es extenso, como si estuviéramos leyendo casi un libro. Wow. En abril del 2024, 300,000 oficiales de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina estaban desplegados en tareas de lucha contra el crimen en las calles mexicanas. ¿Pero cuál fue el resultado?
En fin. Bueno, pues yo los dejo hasta aquí. Ahí les dejo abajo. Vean, no me tardaría una semana en leerles por completo todo pero les voy a dejar el acceso. Me da mucho gusto que no está, o sea, para venta. O sea que sí es hoy estoy poniendo el canal, perdón. Es un acceso gratuito, así que ustedes pueden tener la facilidad de entrar. Gracias a todos, soy su amigo Miguel Quintana, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, comparte el video, comente el video, denle like o dislike y gracias por sus aportaciones. Han sido muy generosos ayudándonos en estas giras, porque la verdad cada vez que caen apoyos de ustedes, con eso nos ayuda a seguir caminando, que la gasolina, que el hotel, que una comida, y resulta que es de los donativos que ustedes nos están dando. Gracias a todos. Muy, muy buenas noches. Nos vemos mañana en el siguiente podcast. Adiós, adiós, adiós. Tú sabes quién soy y es momento de decir la verdad. En el sexenio de Morena desaparecen 19 niños, niñas y adolescentes al día. Cada 15 minutos matan a una persona. Diariamente son asesinadas 10 mujeres. 14 personas desaparecen cada día. Decapitaciones cotidianas, El los sexenio cadáveres más violento en la historia. Y aún sabiendo todo esto, te seguiré mintiendo. ¿Es esta la continuidad que quieres? Este 2 de junio, sal a votar.